Muy buenas noches, distinguidos amigos, prestigioso público que nos acompaña la noche de hoy. Muchas gracias por su presencia. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer y un privilegio darles a todos la bienvenida a esta interesantísima conferencia sobre el impacto de la Constitución de Cádiz del 1812, tal y como su fecha refleja. Este año del 2012 marca el segundo centenario de este emblemático acontecimiento jurídico universal que para todo Iberoamérica pues marcó todo un referente de tradición constitucionalista. Sin lugar a dudas, la Constitución de Cádiz puede ser considerada como el inicio de la normativa moderna, digamos, constitucional, cuya influencia ha permeado en toda Iberoamérica por estos 200 años. Y pues poder celebrar un conversatorio sobre la influencia y el impacto de esta pieza pues constituye un tema de mucho interés y una actividad que en Funglode pues acogemos con mucho orgullo, y contar con la presencia de una voz tan autorizada en todo lo que tiene que ver con los temas de historia, particularmente la historia del derecho, como es el don Wenceslao Vega, pues nos prestigia como institución, y por lo cual nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de poder celebrar este evento. Acto seguido, para no privarles más de este interesante encuentro, le voy a pasar la palabra al doctor Héctor Luis Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del Ministerio de Cultura y director del Museo de Historia Nacional y Geografía, quien va a hacer la formal presentación de nuestro distinguido conferencista de la noche de hoy. Muchas gracias, bienvenidos y buenas noches. Muy buenas noches. En nombre del Ministerio de Cultura, deseo expresarles la satisfacción que sentimos al tener la honrosa oportunidad de presentarles al doctor Wenceslao Vega con su disertación titulada Impacto de la Constitución de Cádiz en la vida cotidiana e institucional dominicana. Con esta actividad, el ciclo preinaugural de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2012 continúa presentando a consideración del quehacer intelectual de la República Dominicana actividades con un alto contenido académico, actividades que nos acercan a los diferentes consignas que durante las diferentes versiones de la Feria Internacional del Libro siempre se proyectan con la intención de acercar al pueblo dominicano un poquito más al libro, a la lectura. Con esta versión, la número 15, la Feria del Libro anuncia que se aproxima a su mayoría de edad. Ya estamos en términos intelectuales con lo que es este evento, en plena adultez, en pleno desarrollo, y qué bueno que podamos mostrar eso en una noche como esta, en esta expresión de su ciclo preinaugural, teniendo la oportunidad de presentarles al doctor Wenceslao Vega, doctor en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, doctorando en Humanidades por la Universidad de Sevilla en un programa de doctorado que ofrece en Santo Domingo junto al Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español. El doctor Wenceslao Vega tiene un corrido de títulos, una relación bastante nutrida en la que destacan la historia del derecho dominicano, cuya primera vista se da en 1986 y que al día de hoy tiene unas 7 impresiones, la Real Audiencia en Santo Domingo, el régimen laboral y de tierras durante la Primera República, historia del derecho colonial dominicano, génesis de los códigos dominicanos, los documentos básicos de la historia dominicana,
Historia de los terrenos comuneros en la República Dominicana, Junta de Hacienda de 1661 en Santo Domingo para el pago de los lanceros de 1665, coautor de la obra Historia del Poder Judicial Dominicano, el cimarronaje y la manumisión en Santo Domingo Colonial, y siendo coordinador de la sección Historia de la revista Gaceta Oficial, el doctor Wenceslao Vega al día de hoy nos ha regalado más de 50 artículos de fondo que reflejan su dedicación con exclusividad a los estudios de la historia del derecho. Adentrarnos en esta producción tan importante de Wenceslao Vega nos invita a preguntarnos si realmente qué ha ganado o qué ha perdido el país, si un gran jurista o un gran historiador. Creo que no ha perdido en ninguna de las dos facetas, porque en ambas el doctor Wenceslao Vega siempre se ha manejado con mucho rigor, con una gran dedicación, y eso se refleja en la calidad de cuantos artículos tenemos oportunidad de ver en diferentes medios especializados de la República Dominicana. En ocasiones como esta, cuando corresponde a alguien presentar a un autor, casi siempre se acude, se toma provecho de la condición de cercanía amistosa o familiar entre quien presenta y quien es presentado. No es mi caso, solo he tenido con el doctor Wenceslao Vega algún contacto en las aulas siendo compañero de estudio de doctorado, pero sí quiero decirles que aunque no conozco en cruce de palabras constantes al doctor Wenceslao Vega, sí puedo darme el lujo de decir que en la clandestinidad lo he conocido desde hace mucho tiempo, adentrándome en la lectura detenida y quizás muchas veces apasionada de lo que es su producción en el campo de la investigación del derecho en la República Dominicana. Esta noche, como dicen los artistas, tenemos la oportunidad de presentar la más reciente de su obra, porque este camino por la producción no termina para Wenceslao Vega. Tenemos la oportunidad de disfrutar de una exposición exquisita como él nos tiene acostumbrado, a propósito de cumplirse en este año el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Vamos a ver cómo desde los inicios del siglo XIX y los siguientes, en la República Dominicana, y quizás salpiquemos un poco toda la región sobre la influencia que en la cotidianidad y en la vida institucional ha dejado este gran hito de la historia del derecho universal. Sin más, señoras, señores, les dejo con el doctor Wenceslao Vega. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias primero a Funglode y a sus organizadores por darme esta oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que yo he considerado muy interesante y de cierta valoración histórica. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras, amigos y amigas todos. Con el tema Impacto de la Constitución de Cádiz en la vida cotidiana e institucional dominicana, sugerido por el señor Alejandro Arbelo, director general de la Feria del Libro 2012, aporto a la celebración del bicentenario de la promulgación de dicha Constitución. Mi intención es señalarles a ustedes de manera sucinta los impactos que esa Carta Magna española tuvo entre los dominicanos de su época, en tres aspectos: el aspecto histórico, el jurídico y el político. Yo pienso que mientras más el dominicano conoce su historia constitucional, mejor sabrá calibrar y respetar la actual. Y tanto gobernantes como gobernados nos empeñemos en cumplir con este texto básico de nuestro ordenamiento jurídico. Impacto histórico. Ayer, 19 de marzo 2012, España conmemoró el bicentenario de la promulgación de su primera Constitución, puesta en vigor en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Para los españoles, este es un evento importante, pues esa Constitución representó el esfuerzo para democratizar ese país,
aboliendo la monarquía absoluta y estableciendo un régimen parlamentario con una monarquía con poderes limitados, poniendo así fin a siglos de absolutismo. Por ello, y para los españoles, fue un paso importante en la búsqueda de democracia y libertad. Pero para el pueblo dominicano, ¿qué interés e importancia puede tener que me impulse a conversar con ustedes hoy sobre aquel evento de hace 200 años? El dominicano de entonces, el pueblo, ¿qué beneficios recibió de esa Constitución? Ese es el tema de mi charla. Pero primero, para ambientar, recordemos que Santo Domingo, primera colonia europea en el Nuevo Mundo, estuvo bajo el control de España por varios siglos. A partir de mediados del siglo XVII, la penetración francesa en la porción occidental de la isla la dividió en dos colonias, y esto fue reconocido oficialmente por el Tratado de Aranjuez de 1777 entre Francia y España. La parte oriental se mantuvo fiel a España y a sus reyes, hasta que estos, en momentos de una derrota militar contra los ejércitos franceses de Napoleón, la obligaron a ceder esa parte a Francia en 1794, bajo el muy conocido y comentado Tratado de Basilea. Junto a estos eventos, la parte occidental, la colonia francesa, bajo el nombre de Saint-Domingue, fue convulsionada por la revuelta de los miles de esclavos negros que eran el sostén de la economía de esa colonia y los llevó a establecer un nuevo estado, la República de Haití. Pero la parte oriental, que es hoy nuestra República Dominicana, quedó como colonia francesa hasta 1809, cuando un grupo de criollos al mando de Juan Sánchez Ramírez derrotaron a las tropas francesas y proclamaron la reincorporación a España. Pero España en esos momentos vivía momentos dramáticos. Las tropas de Napoleón invadieron la península y depusieron al rey español, Carlos IV, quien abdicó a favor de su hijo, Fernando VII. Ambos, el rey depuesto y su hijo, fueron llevados a Francia como prisioneros. Faltos de su rey y con un vacío de poder, las distintas comunidades españolas crearon juntas populares para gobernarse a nombre del monarca depuesto y para enfrentar a las tropas francesas que avanzaban por toda España. Esas juntas pronto crearon a nivel nacional una junta central, que se estableció primero en Sevilla y luego en Cádiz. Es allí, en Cádiz, donde se decide dotar a España de un régimen político nuevo, la monarquía constitucional. Esos años fueron los de novedosas figuras jurídicas y políticas, la Constitución entre ellas. Ya Estados Unidos y Francia la tenían, y se podía decir que estaba de moda tener una Constitución. Era el sueño de los liberales, que propugnaban por limitar los poderes de los monarcas y darle mayor participación al pueblo en las decisiones básicas de su destino. Es pues en enero de 1810 que la Junta Central convocó a las distintas regiones de España para elegir diputados para esa constituyente. Y aquí entramos nosotros, los dominicanos, en escena. Pues en esa convocatoria se dispuso que Santo Domingo tuviera un diputado titular y un diputado suplente. La convocatoria indicaba que debía haber un diputado por cada 60.000 habitantes. Pero reconociendo expresamente la convocatoria que Santo Domingo tenía menos que esa cifra, dispuso que no obstante debía estar representada por un diputado. Como el proceso electoral para escoger al diputado titular tomaba tiempo y había prisa, se decidió que el suplente sería escogido de entre los dominicanos que estuvieran en Cádiz en ese momento, pero no había ninguno. Y entonces, para el suplente dominicano, se encontró un cubano llamado José Álvarez de Toledo, que fue nuestro primer representante en esa constituyente y participó en la sesión de apertura y en otras posteriores. En Santo Domingo, mientras tanto, se dispuso celebrar las elecciones para escoger el diputado titular.
serían las primeras elecciones jamás celebradas aquí. De ahí su importancia. Hasta entonces, todos los funcionarios que actuaban en la isla eran designados por el rey de España o por sus delegados, por lo que nunca aquí hubo representación popular. Así que, en el mes de enero de 1812, el Cabildo de Santo Domingo eligió a Francisco de Mosquera y Cabrera como diputado titular para Santo Domingo, quien inmediatamente partió hacia Cádiz y fue reconocido como tal en la Constituyente el 25 de febrero de 1812. Pero ya faltaban pocos días para que esa Constituyente terminara sus labores. Y en efecto, el 19 de marzo se proclamó oficialmente la Constitución española. 19 de marzo, día de San José. José, el apodo de José es Pepe, por eso los españoles a la Constitución le llaman la Pepa. Y cuando en España se alborotan, dicen, ¡viva la Pepa! Mosquera quedó en Cádiz por un tiempo más, ya que se había dispuesto que continuara como diputado por Santo Domingo en las Cortes regulares, o sea, en el Parlamento que se estableció bajo la Constitución. De modo pues que Santo Domingo tuvo su representante en el primer órgano legislativo de España y como provincia de ultramar. Vemos pues cómo por primera vez los dominicanos participamos en un proceso constitucional mediante un diputado que los representa y que fue electo, no nombrado. Así pues, para el pueblo dominicano, desde el punto de vista histórico, la Constitución de Cádiz es un hito en su camino hacia la democracia y la institucionalidad. Ha sido un camino largo y escabroso, con subidas suaves y también con precipicios, avances y retrocesos en ese largo andar en busca de la democracia. Camino que no termina jamás, que aún hoy se presenta con sus rectas fáciles y curvas difíciles y peligrosas. El impacto jurídico. Durante todo el largo periodo en que fuimos posesión española, Santo Domingo no tuvo autonomía. El gobernador y demás autoridades eran todos nombrados por el rey o por el Consejo de Indias en España. Provenían de la propia España o eran trasladados de otras posesiones españolas en América. Los jueces de la Real Audiencia eran también designados por la corona. Solo en los ayuntamientos podían los criollos ocupar posiciones, pues los regidores y alcaldes municipales eran electos por ellos una vez al año. Pero en esas elecciones solo podían votar los que llamaban vecinos. Era una pequeña autonomía muy limitada, pues esos cargos de vecinos los ocupaban los miembros de la élite colonial, generalmente adictos al gobernador, por lo que realmente toda la burocracia estaba sometida al rey y a las órdenes provenientes de España. Para que un vecino pudiera votar para elegir a esos municipios, tenía que ser blanco y poseedor de tierras, con lo que hubo realmente poca participación popular en la escogencia de las autoridades municipales en los distintos pueblos de Santo Domingo. Una de las disposiciones de esta Constitución española fue la que creó la categoría de español para, y cito, todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de España y los hijos de estos, cierra comillas. Esta calificación incluía a quien no fuera esclavo, pues desde que se convertía en liberto se le consideraba español y por ende tendría los derechos y obligaciones que la Constitución otorgaba. La ciudadanía, por supuesto, solo se otorgaba a los varones. En esa época las mujeres estaban siempre en la cocina. Hasta ese momento, ningún negro o mulato había tenido derechos civiles y políticos para participar en la nueva Constitución. Pero a partir de ella, los antiguos esclavos que hubieran conseguido libertad sí la poseían. Fue evidentemente un paso positivo para los muchos criollos dominicanos de raza negra o mezclada que hasta entonces estaban excluidos de participar en el gobierno. Aunque se establecieron trabas para que un antiguo esclavo pudiera ser ciudadano, el hecho de que tuviera esa posibilidad era de por sí un avance. Por primera vez se estableció para los españoles en esa Constitución una serie de derechos,
como lo fueron la libertad de imprenta, la de expresión, el habeas corpus, la prohibición de la tortura y la prohibición del allanamiento del hogar familiar. Una pequeña carta de derechos humanos. Sin embargo, la libertad de cultos no fue establecida, ya que se consagró a la Iglesia Católica como la única permitida en España y sus provincias. La esclavitud se mantuvo, no fue prohibida. Fue, pues, una constitución conservadora y acorde con los deseos de la mayoría de los diputados, tanto de España como de las provincias de América, que eran terratenientes, miembros de la élite, militares o eclesiásticos de las regiones de donde provenían. El propio diputado dominicano Francisco Mosquera y Cabrera era un abogado graduado de la universidad local y había ocupado cargos públicos tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico. Era un conservador que propugnaba por un cambio político moderado. Pese a todo lo anterior, con esta constitución, España dejó de ser una monarquía absoluta, donde el rey tenía todos los poderes, para convertirse en una nación con un parlamento que asumió muchas de las facultades del rey y donde un mínimo de derechos eran concedidos a los españoles de allá y de acá. Impacto político. Los cambios introducidos por la Constitución de Cádiz en materia política y administrativa fueron trascendentales y de gran significación para españoles de América y de España y para los dominicanos, por supuesto. La Constitución incluyó a Santo Domingo como una de las provincias españolas de ultramar y en tal virtud teníamos derecho, como dije, a enviar un representante, un diputado al Parlamento español, que se llamaba en ese entonces y ahora las Cortes. Ese diputado debía ser elegido en la propia provincia y por lo tanto los dominicanos pudimos por primera vez estar representados por un delegado elegido por nosotros mismos en el Parlamento español. El derecho a elegir y a ser elegido fue pues uno de los logros que los dominicanos obtuvieron con esa Constitución. En este momento debemos recordar que la Constitución de Cádiz tuvo 2 periodos de vigencia, tanto en España como en sus provincias de América. El primer periodo abarca desde que fue promulgada en marzo de 1812 hasta que fue derogada por el rey Fernando VII. Dicho rey, en cuyo nombre se gobernó mientras estuvo prisionero de Napoleón en Francia, tan pronto se recuperó el trono, la juró como medida táctica para poder regresar al país. Pero tan pronto se solidificó en el poder, en mayo de 1814, la derogó junto con las leyes que le eran complementarias. Así que esa primera etapa duró solo 2 años y 2 meses. Pero ya durante su vigencia se dieron los pasos para cumplir con el texto y se dictaron leyes de gran importancia bajo la misma. El segundo periodo, Fernando, desde 1814, rey absoluto, mantuvo la situación en España y sus provincias de ultramar 6 años. Fue de nuevo obligado a jurar la Constitución por un golpe de Estado militar y entró de nuevo en vigor en 1820. Fernando fue un rey muy taimado, que no creía en la monarquía constitucional y que solamente se sometía a ella cuando no tenía más remedio, pero que la abolía cuando recuperaba fuerzas para lograrlo. Pero ese segundo periodo también es corto, pero se produjeron importantísimos acontecimientos y se lograron implementar avances que la Constitución misma había establecido. En Santo Domingo en particular, ese periodo se resultó ser muy importante. Ya en 1820, las provincias españolas de América del Sur se habían independizado. Las luchas de México y Sudamérica para lograr mayor autonomía y libertades habían creado nuevos estados. Los criollos de América no habían quedado satisfechos con los pocos avances que lograron en Cádiz en 1812. Y en 1820 ya no eran los fieles súbditos del rey, que habían sido durante más de 3 siglos. Nosotros sí todavía continuábamos fieles a España. No obstante, en Santo Domingo había ya fermentos emancipadores
y con la reinstalación de la Constitución en 1820 se agitaron los ánimos. La libertad de imprenta propició que salieran dos periódicos, los primeros en Santo Domingo. El Telégrafo Constitucional fue uno y El Duende fue otro. Circularon por varios meses y en ellos se insertaron los decretos y leyes emanadas de las autoridades, las actas de la Diputación Provincial y otras noticias oficiales. Además, aparecieron artículos con comentarios y críticas a las autoridades, las cuales reaccionaron exponiendo cuáles eran, a su entender, los límites de la libertad de expresión. También esos periódicos daban las noticias de lo que acontecía en el mundo e insertaban artículos de temas políticos, sociales y culturales. Así los dominicanos abrieron sus conocimientos a eventos políticos, sociales y económicos de todo el mundo, poniendo fin a un aislamiento cultural de siglos. Igualmente, cumpliendo con los preceptos de esa Constitución, se pusieron en vigor los organismos administrativos y judiciales que ella establecía, como la Diputación Provincial, y se celebraron elecciones para elegir a sus diputados, así como el diputado que representaría a Santo Domingo en las Cortes Españolas, y se eligieron también nuevas autoridades municipales. Esas elecciones fueron libres y sirvieron además para calcular la cantidad de ciudadanos con capacidad de votos. Fueron electos Francisco Javier de Caro como diputado a las Cortes en Madrid y como miembros de la Diputación Provincial Juan Vicente Moscoso, Manuel Aybar, Francisco Ruiz, Juan Sáenz de Arcona, José Urquerque Eugenio y Pablo Altagracia Báez. De ellos, dos merecen destacarse. Moscoso fue uno de los firmantes del Acto de Independencia de 1821 y el otro, Pablo Altagracia Báez, fue el padre de Buenaventura Báez, futuro político dominicano. José Gabriel García, nuestro gran historiador, dice en su obra Compendio de Historia de Santo Domingo sobre este acontecimiento lo siguiente, cito: «Y es fama que estas elecciones fueron libres y acertadas, por lo que dieron magníficos resultados, pues don Francisco Javier de Caro se puso en las Cortes a la altura necesaria para hacer honor a sus representados, y la Diputación Provincial no solo llegó a instalarse, sino que ejerció durante el corto tiempo que tuvo vida las atribuciones que le señalaba la Constitución, continua y prudencia recomendables, dando pruebas inequívocas de honradez y patriotismo». Debo recordar que la Diputación Provincial era como una especie de congreso local para dictar leyes de ámbito solamente en Santo Domingo, bajo una ley que creaba cuáles eran los derechos que tenía ese parlamento local, y que sirvió también de modelo y de ejemplo para que se entrenaran los dominicanos cultos de esa época de cómo manejar sus propios asuntos. Sobre esta Constitución, un dominicano de la época, José María Morillas, en un trabajo suyo en 1824, dice lo siguiente: «La Constitución no causó en el país gran efecto, practicándose las elecciones para los cargos concejiles sin disturbios. Solo sí hubo abusos de la libertad de imprenta, como es natural en un país que se hallaba en aquel estado, sacándose a relucir defectos y secretos de la vida privada y sin que nada adelantase la instrucción pública». Cierro comillas. Es la opinión de un intelectual conservador, no muy amigo de la libertad de expresión. Se puede observar entonces que en esta etapa histórica, los dominicanos empezamos a acostumbrarnos a elegir nuestros propios funcionarios, a darnos nuestras propias leyes, a escuchar opiniones diversas y divergentes a las de las autoridades y comprender la importancia de la separación de poderes como medio de conservar un mínimo de libertades. Aprendimos, pues, a vivir con mayores derechos que los que habíamos tenido por siglos, y con ello nos fuimos preparando para cuando nos diéramos nuestra independencia. Concluyo. La primera Constitución que nos rigió, como vimos, tuvo avances, no muchos, pero avances al fin. Siguió la discriminación contra la gente de color,
La esclavitud fue mantenida y la Iglesia Católica quedó como la única permitida. El gobierno fue una monarquía moderada, hereditaria, pero con los poderes del rey restringidos por un parlamento cuyos miembros eran electos en comicios libres, aunque los electores tenían muchas restricciones y solo una pequeña parte de la población podía votar. En esa época Santo Domingo contaba con 60.012 habitantes, de los cuales más o menos la mitad eran hombres, pues solo entre ellos eran los que podían votar. 11.984 tenían la categoría de vecinos, que luego llamaríamos ciudadanos. Por lo tanto, apenas un 20% tenía derecho al voto. Esos son los datos que arrojó el censo que se llevó a cabo para elegir los diputados. Era una de las provincias españolas más pobres, con un analfabetismo casi total, y solo un pequeño grupo, la élite de la capital, poseía alguna fortuna, principalmente en tierras y ganados. Ese grupo fue el que quedó favorecido por los avances de la Constitución, como también les favoreció la permanencia de la esclavitud, pues muchos de ellos tenían esclavos en sus hatos y sus haciendas. Mas el hombre común y la mujer común, esclavo o peón en el campo, sirviente doméstico, empleado comercial o artesano, poco o nada recibieron de beneficio en el cambio constitucional. Por eso podemos decir, para concluir, que en lo institucional sí hubo cambios y algunos avances en los cuales se beneficiaron los de arriba. Pero en lo cotidiano, el dominicano común siguió en su miseria, atraso, analfabetismo y desprotección. La Constitución de Cádiz, en su segunda etapa de vigencia, duró en España hasta 1823, cuando de nuevo fue abolida mediante un golpe reaccionario que devolvió al rey sus poderes absolutos. Pero en Santo Domingo duró aún menos, pues se juró en junio de 1820 y fue abolida en diciembre de 1821, mediante el golpe de José Núñez de Cáceres, que dio fin al gobierno de la provincia española de Santo Domingo y declaró lo que hemos llamado nosotros la independencia efímera. Rigió pues año y medio. Tras el muy corto periodo de Estado independiente de Haití español, como se llamó en la obra de Núñez de Cáceres, vino la dominación haitiana que duró 22 años. Pero ya esa es otra historia. Otros acontecimientos hemos tenido, otras constituciones hemos tenido, perdón. La haitiana de 1816, que nos empezó a regir en 1822 y duró hasta 1843. Luego las muchas constituciones propias que los dominicanos nos hemos dado desde 1844. Pero la de Cádiz, por ser la primera, debe recordarse, conocerse y estudiarse como parte de la historia constitucional dominicana. Debemos acotar, para no desmentir la verdad histórica, que en 1801, en julio de ese año, estando el pueblo dominicano sometido a Francia, bajo el gobierno de Toussaint Louverture, se dio una constitución para toda la isla, pero rigió apenas aquí, puesto que Francia envió a la isla una expedición para recuperarla y Toussaint y sus tropas abandonaron a Santo Domingo en enero del año siguiente, 1802. Los órganos de esa constitución no se establecieron nunca aquí, no hubo tiempo, por lo que en la historia constitucional dominicana podemos decir que esa constitución no vale o no se cuenta. El constitucionalismo es un concepto abstracto, pero por el cual han luchado y muerto muchos. Solo recordar para los dominicanos el año 1965 nos lo confirma. Pero la Constitución, como un hecho concreto que debe regir, actuar y afectar a todos, debe ser el valladar contra el absolutismo y el despotismo. Pero no siempre ha sido así en nuestro país. Tener una Constitución y someterse a sus dictados son cosas diferentes. En nuestra historia republicana siempre hemos tenido una Constitución. Nunca se ha prescindido de ella. La han dictado gobiernos tiránicos y demócratas. Han sido textos liberales y conservadores, revolucionarios y reaccionarios, según el plan de sus creadores. Muchas veces ha sido letra muerta o un simple pedazo de papel. En ocasiones ha sido el proyecto de un político o grupo que la ha acomodado a sus conveniencias.
Escarpado ha sido el camino del constitucionalismo dominicano. Debemos cuidarnos de que sea siempre el fruto de la voluntad popular y de que sea acatada por todos, gobernantes y gobernados. Conmemoremos, pues, el bicentenario de la Constitución Española de 1812, recordando los beneficios que nos concedió y viendo también lo negativo que tuvo para el pueblo dominicano. Pero sí recordemos que fue el principio de la constitucionalidad de nuestro pueblo que tanto ha luchado por conservar su independencia dentro de un marco institucional de respeto al derecho ciudadano y a la libertad. Muchas gracias.